La persona de Cristo. Segunda parte de los atributos y excelencias de Cristo. Por Arthur Walkington Pink. La humanidad de Cristo. Ha sido verdaderamente dicho: las opiniones correctas acerca de Cristo son indispensables para una fe correcta, y una fe correcta es indispensable para la salvación. Tropezar en el fundamento significa, con respecto a la fe, naufragar por completo, porque como Emmanuel, Dios con nosotros, es el gran objeto de la fe, errar en las opiniones sobre su eterna deidad o errar en las opiniones sobre su sagrada humanidad es igualmente destructivo. Hay puntos de verdad que no son fundamentales, aunque opiniones erróneas sobre cualquier punto deben llevar a consecuencias que deshonran a Dios en estricta proporción a su importancia y magnitud. Pero hay ciertas verdades fundamentales sobre las cuales errar es asegurar para los errados y los incrédulos la negrura de las tinieblas para siempre. Joseph Philpott. Conocer a Cristo como Dios, conocerlo como hombre, conocerlo como Dios hombre, y esto por una revelación divina de su persona, es verdaderamente tener la vida eterna en nuestros corazones. Ni puede ser conocido de otra manera que por revelación divina y especial. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1, versículos 15 al 16. Una concepción imaginaria de su persona puede obtenerse estudiando diligentemente las Escrituras, pero un conocimiento vital de Él debe ser comunicado desde lo alto. Mateo 16, versículo 17. Un conocimiento teórico y teológico de Cristo es lo que el hombre natural puede adquirir, pero una visión salvadora y transformadora del alma de Él, 2 Corintios 3, versículo 18, es sólo dada por el Espíritu a los regenerados. 1 Juan 5, versículo 20. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, versículo 7. La primera cláusula y el verso precedente estuvo ante nosotros en los dos últimos capítulos. Las dos expresiones que consideraremos aquí se equilibran con, y así sirven para explicar, las del verso 6. La última cláusula del verso 7 es un exégesis de la inmediatamente anterior. Hecho semejante a los hombres se refiere a la naturaleza humana que Cristo asumió. La forma de siervo denota la posición o estado que Él asumió. Así, igual a Dios se refiere a la naturaleza divina. La forma de Dios significa su gloria manifestada en su posición de Señor sobre todo. La humanidad de Cristo fue única. La historia no ofrece ningún paralelo, ni su humanidad puede ser ilustrada por algo en la naturaleza. Es incomparable, no solo con nuestra naturaleza humana caída, sino también con la de Adán antes de la caída. El Señor Jesús nació en circunstancias totalmente diferentes a las de Adán al principio, pero los pecados y las tristezas de su pueblo estaban sobre él desde el principio. Su humanidad no fue producida ni por generación natural como la nuestra, ni por creación especial como la de Adán. La humanidad de Cristo fue, bajo la agencia inmediata del Espíritu Santo, concebida sobrenaturalmente, Isaías 7, versículo 14, de la Virgen. Fue preparada por Dios, Hebreos 10, versículo 5. Sin embargo, nacido de mujer, Gálatas 4, versículo 4. La singularidad de la humanidad de Cristo también se manifiesta en que nunca tuvo una existencia separada. El Hijo Eterno asumió, en el momento de la concepción de María, una naturaleza humana, pero no una persona humana. Esta distinción importante requiere consideración cuidadosa. Por persona, se entiende un ser inteligente que subsiste por sí mismo. La segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana y le dio subsistencia mediante la unión con su persona divina. Habría sido una persona humana si no se hubiera unido al Hijo de Dios. Pero al estar unido a Él, no puede ser llamada persona porque nunca subsistió por sí misma, como lo hacen los otros hombres. De ahí la fuerza de lo santo que de allí nace. Lucas 1, versículo 35. No era posible para una persona divina asumir otra persona, subsistiendo por sí misma, en unión consigo misma, porque dos personas,
permaneciendo dos, convertirse en una persona es una contradicción. Mas me preparaste cuerpo. Hebreos 10, versículo 5. El me denota la persona divina, el cuerpo, la naturaleza que asumió. La humanidad de Cristo fue real. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2, versículos 14 y 17. Él asumió una naturaleza humana completa, espíritu, alma y cuerpo. Cristo no trajo su naturaleza humana del cielo, como algunos han concluido extraña y erróneamente de 1 Corintios 15, versículo 47, sino que fue compuesta de la misma sustancia de su madre. Al revestirse de carne y sangre, Cristo también se revistió de sentimientos humanos, por lo que no difería de sus hermanos, excepto por el pecado. Mientras sostenemos siempre que Cristo es Dios, nunca perdamos la convicción de que es, con certeza, un hombre. No un Dios humanizado, ni un humano deificado, sino que, en cuanto a su divinidad, pura divinidad, igual y coeterna con el Padre. En cuanto a su humanidad, humanidad perfecta, hecha en todos los aspectos como el resto de la humanidad, solo que sin pecado. Su humanidad es real, pues yació en el vientre virginal, y en el momento adecuado nació. La puerta por la que entramos en nuestra primera vida, Él también la atravesó. No fue creado, ni transformado, sino que su humanidad fue engendrada y nacida. Como nació, así en las circunstancias de su nacimiento, es completamente humano. Fue tan débil y frágil como cualquier otro bebé. Ni siquiera era real, sino humano. Aquellos nacidos en salones de mármol de antaño estaban envueltos en ropas púrpuras y eran considerados por la gente común como una raza superior. Pero este niño estaba envuelto en pañales y tenía un pesebre por cuna, para que saliera a la luz la verdadera humanidad de su ser. Al crecer, el mismo crecimiento muestra cuán completamente humano es. No surge de inmediato a la plenitud de la edad adulta, sino que crece en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres. Cuando llega a la edad adulta, adquiere la marca común de la humanidad en su frente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es la herencia común de todos nosotros, y Él no recibe algo mejor. El taller del carpintero debe dar testimonio de los trabajos de un Salvador, y cuando se convierte en predicador y profeta, aún leemos palabras tan significativas como estas. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Lo encontramos necesitando recurrir al descanso en el sueño. Duerme en la proa de la embarcación cuando ésta es azotada en medio de la tempestad. Hermanos, si el dolor es la marca de la verdadera humanidad, y el hombre nace para problemas como las chispas vuelan hacia arriba, ciertamente Jesucristo tiene la evidencia más verdadera de ser un hombre. Si el hambre y la sed son señales de que no era una sombra, y su humanidad no era una ficción, las tienes. Si asociarse con sus semejantes y comer y beber como ellos lo hacían, será prueba para tu mente de que no era otro que un hombre. Lo ves sentado en un banquete un día, en otro momento preside un banquete de bodas, y en otra ocasión tiene hambre, y no tiene dónde recostar su cabeza. Charles Spurgeon. Los que niegan la derivación de la verdadera humanidad de Cristo a través de su madre socavan la expiación. Su propia fraternidad, Hebreos 2, versículo 11, como nuestro Redentor pariente, dependía del hecho de que obtuvo su humanidad de María. Sin esto, ni poseería la unión natural ni legal con su pueblo, que debe estar en la base de su carácter representativo como el último Adán. Para ser nuestro Redentor, su humanidad no podía ser traída del cielo ni creada inmediatamente por Dios, sino que debía ser derivada, como la nuestra, de una madre humana. Pero con esta diferencia, su humanidad nunca existió en el pacto de Adán para implicar culpa o mancha. La humanidad de Cristo fue santa, intrínsecamente, porque era del Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 20. Absolutamente, porque fue tomada en unión con Dios, el Santo.
Este hecho se afirma expresamente en Lucas 1, versículo 35. Aquello santo que se contrasta con «Mas todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia». Isaías 64, versículo 6. Y eso porque somos hechos de iniquidad y concebidos en pecado. Salmo 51, versículo 5. Aunque Cristo realmente participó de nuestra naturaleza, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7, versículo 26. Por esta razón pudo decir, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Juan 14, versículo 30. No había nada en su humanidad que pudiera responder al pecado o a Satanás. Fue verdaderamente notable cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 26. Pero inclínense en asombro y adoración ante la asombrosa condescendencia de Dios al ser hecho a imagen del hombre. Cómo esto manifiesta la grandeza de su amor y las riquezas de su gracia. Fue por su pueblo y su salvación que el Hijo Eterno asumió la naturaleza humana y se humilló incluso hasta la muerte. Él puso un velo sobre su gloria para poder quitar nuestra afrenta. Seguramente, el orgullo debe ser renunciado para siempre por los seguidores de tal Salvador. En la medida en que Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2, versículo 5, vivió en este mundo durante 33 años, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2, versículo 21, no cometió pecado, ni debemos nosotros. 1 Corintios 15, versículo 24, ni se halló engaño en su boca, ni debe haberlo en la nuestra. Colosenses 4, versículo 6, cuando padecía no amenazaba, y sus seguidores tampoco deben hacerlo. Estaba fatigado en el cuerpo, pero no en hacer el bien. Padeció hambre y sed, pero nunca murmuró, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Romanos 15, versículo 3, ni debemos hacerlo nosotros, 2 Corintios 5, versículo 15. Siempre hizo lo que agrada al Padre, Juan 8, versículo 29. Este también debe ser nuestro objetivo, 2 Corintios 5, versículo 9. La persona de Cristo. Entramos con temor y temblor en este tema elevado y santo. El nombre de Cristo es llamado admirable. Isaías 9, versículo 6. E incluso los ángeles de Dios son mandados a adorarlo. Hebreos 1, versículo 6. No hay salvación aparte de un verdadero conocimiento de Él. Juan 17, versículo 3. Todo aquel que niega al Hijo, ya sea su verdadera divinidad o su verdadera y santa humanidad, tampoco tiene al Padre. 1 Juan 2, versículo 23. Son 3 veces bendecidos aquellos a quienes el Espíritu de verdad comunica una revelación sobrenatural del ser de Cristo. Mateo 16, versículo 17. Les guiará en el único camino de sabiduría y gozo, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículo 3. Hasta que sean llevados a donde Él está y contemplen su gloria excelsa para siempre. Juan 17, versículo 24. Un creciente entendimiento de la verdad acerca de la persona de Cristo debería ser nuestro constante objetivo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, versículo 16. Ante una declaración divina como esta, es inútil e impío que algún hombre intente explicar la maravillosa y única persona del Señor Jesús. Él no puede ser comprendido completamente por ninguna inteligencia finita, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mateo 11, versículo 27. Sin embargo, es nuestro privilegio crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3, versículo 18. También es deber de sus siervos presentar la persona del Dios hombre tal como se revela en las Escrituras, así como advertir contra errores que oscurecen su gloria. Aquel nacido en el pesebre de Belén era el Dios fuerte. Isaías 9, versículo 6. Emmanuel. Mateo 1, versículo 23.
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, versículo 13. También es el verdadero hombre, con un espíritu, un alma y un cuerpo, pues todos estos son esenciales para la naturaleza humana. Ninguno podría ser un hombre real sin los tres. Sin embargo, la humanidad de Cristo, esa cosa santa, Lucas 1, versículo 35, no es una persona distinta, separada de su divinidad, porque nunca tuvo una existencia separada antes de ser tomada en unión con su deidad. Él es Dios hombre, pero un solo Señor. Efesios 4, versículo 5. Como tal nació, vivió aquí en este mundo, murió, resucitó, ascendió al cielo y continuará así por toda la eternidad. Como tal, es totalmente único y el objeto de maravilla duradera para todos los seres santos. La persona de Cristo es una compuesta, dos naturalezas separadas unidas en una sola persona sin par, pero no se fusionan entre sí, sino que permanecen distintas y diferentes. La naturaleza humana no es divina, ni ha sido, intrínsecamente, deificada, pues no posee ninguno de los atributos de Dios. La humanidad de Cristo, absoluta y separadamente considerada, no es omnipotente, omnisciente ni omnipresente. Por otro lado, su deidad no es una criatura y no tiene ninguna de las propiedades que le corresponden a tal. La asunción de una naturaleza humana no produjo ningún cambio en su ser divino. Fue una persona divina la que se unió a una humanidad santa, y aunque su gloria esencial estaba en parte velada, nunca dejó de ser, ni cesaron de funcionar sus atributos divinos. Como Dios hombre, Cristo es el solo mediador. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Solo Él estaba capacitado para interceder entre Dios y los hombres y lograr una reconciliación entre ellos. Es necesario afirmar que las dos naturalezas están unidas en la única persona de Cristo, pero que cada una conserva sus propiedades separadas, al igual que el alma y el cuerpo de los hombres, aunque estén unidos. Así, en su naturaleza divina, Cristo no tiene nada en común con nosotros, nada finito, derivado o dependiente. Pero en su naturaleza humana, fue hecho en todo semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. En esa naturaleza nació en el tiempo, y no existió desde toda la eternidad. Creció en conocimiento y otros dones. En una naturaleza tenía un conocimiento comprensivo de todas las cosas. En la otra, no sabía nada sino por comunicación o derivación. En una naturaleza tenía una voluntad infinita y soberana. En la otra, tenía una voluntad de criatura. Aunque no se oponía a la voluntad divina, su conformidad con ella era del mismo tipo que las criaturas perfectas. La necesidad de las dos naturalezas en la única persona de nuestro Salvador es evidente por sí misma. Era conveniente que el mediador fuera tanto Dios como hombre, para que pudiera participar de la naturaleza de ambas partes y ser una persona intermedia entre ellas, acortando la distancia y acercándolas entre sí. Sólo así pudo comunicar sus beneficios a nosotros, y sólo así pudo cumplir con nuestras obligaciones. Como señaló Witsius, el teólogo holandés, en 1690, nadie más que Dios podía devolvernos la verdadera libertad. Si alguna criatura pudiera redimirnos, seríamos la propiedad peculiar de esa criatura, pero es una contradicción manifiesta ser libre y al mismo tiempo ser siervo de cualquier criatura. De igual manera, solo Dios podía darnos vida eterna. De ahí que ambos se unan juntos, el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 20. También era necesario que el mediador fuera hombre. Él debía entrar en nuestro lugar bajo la ley, estar sujeto a la ley, guardarla y merecer al guardarla. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4, versículo 4. Observen el orden. Primero debía ser nacido de mujer antes de que pudiera ser nacido bajo la ley. Pero más aún, debía soportar la maldición de la ley, sufrir su pena. Debía ser hecho pecado por su pueblo, y el salario del pecado es la muerte.
pero eso le era imposible hasta que asumiera una naturaleza capaz de mortalidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, versículo 14. Así, la persona del Dios hombre es única. Su nacimiento no tuvo precedente y su existencia no tiene analogía. No puede ser explicado refiriéndole a una clase, ni puede ser ilustrado por un ejemplo. Las Escrituras, aunque revelan plenamente todos los elementos de su persona, nunca presentan en una fórmula una definición exhaustiva de esa persona, ni una declaración conectada de los elementos que la constituyen y sus relaciones mutuas. El misterio es verdaderamente grande. ¿Cómo es posible que la misma persona sea al mismo tiempo infinita y finita, omnipotente e indefensa? Él trasciende por completo nuestra comprensión. ¿Cómo pueden dos espíritus completos coexistir en una persona? ¿Cómo pueden dos conciencias, dos entendimientos, dos memorias, dos voluntades constituir en una sola persona? Nadie puede explicarlo. Tampoco se nos pide hacerlo. Ambas naturalezas actúan en concierto en una persona. Todos los atributos y actos de ambas naturalezas se refieren a una sola persona. La misma persona que dio su vida por las ovejas poseía gloria en el Padre antes que el mundo fuera. Esta increíble personalidad no se centra en su humanidad, ni es una compuesta originada por el poder del Espíritu Santo cuando unió esas dos naturalezas en el vientre de la Virgen María. No fue añadiendo humanidad a la divinidad que se formó su personalidad. La Trinidad es eterna e inmutable. No se sustituye una persona nueva por un segundo miembro de la Trinidad, ni se añade un cuarto. La persona de Cristo es simplemente la palabra eterna, quien en el tiempo, por el poder del Espíritu Santo, a través del instrumento del vientre de la Virgen, tomó una naturaleza humana, no en ese momento un hombre, sino la simiente de Abraham, en unión personal consigo mismo. La persona es eterna y divina, su humanidad fue introducida en ella. El centro de su personalidad está siempre en la palabra eterna y personal, o Hijo de Dios. Aunque no existe ninguna analogía con la cual podamos ilustrar la misteriosa persona de Cristo, hay un tipo muy notable en Éxodo 3, versículos 2 al 6. La llama de fuego, en medio de la zarza, era un emblema de la presencia de Dios que habitaba en el hombre Jesucristo. Observa que aquel que apareció allí a Moisés se llama primero el ángel de Jehová, que declara la relación de Cristo con el Padre, es decir, el ángel mensajero del pacto. Pero en segundo lugar, este ángel le dijo a Moisés, «Yo soy el Dios de Abraham». Eso es lo que él era absolutamente en sí mismo. El fuego, emblema de aquel que es fuego consumidor, se colocó en una zarza, una cosa de la tierra, donde ardía, pero la zarza no se consumía. Un preanuncio notable de esto fue la plenitud de la deidad, habitando en Cristo. Colosenses 2, versículo 9. Que este es el significado del tipo es claro cuando leemos acerca de la buena voluntad del que habitó en la zarza. Deuteronomio 33, versículo 16. El gran misterio de la Trinidad es que un espíritu debería subsistir eternamente como tres personas distintas. El misterio de la persona de Cristo es que dos espíritus separados, divino y humano, deberían constituir pero una sola persona. En el momento en que negamos la unidad de su persona, caemos en los pantanos del error. Cristo es el Dios hombre. La humanidad de Cristo no fue absorbida por su divinidad, sino que conserva sus propias características. La Escritura no duda en decir, «Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres». Lucas 2, versículo 52. Cristo es a la vez infinito y finito, autosuficiente y dependiente al mismo tiempo, porque su persona abarca dos naturalezas diferentes, la divina y la humana. En la encarnación, la segunda persona de la Trinidad estableció una unión personal entre él mismo y un espíritu, alma y cuerpo humanos.
Sus dos naturalezas permanecieron y permanecen distintas, y sus propiedades o poderes activos son inseparables de cada naturaleza respectivamente. La unión entre ellas no es mecánica, como la entre el oxígeno y el nitrógeno en nuestro aire. Tampoco es química, como entre el oxígeno y el hidrógeno cuando se forma el agua. Tampoco es orgánica, como la que subsiste entre nuestros corazones y cerebros, sino que es una unión más íntima, más profunda y misteriosa que cualquiera de estas. Es personal. Si no podemos entender la naturaleza de las uniones más simples, ¿por qué habríamos de quejarnos porque no podemos entender la naturaleza de la más profunda de todas las uniones? ¿Hay algo bajo el sol que lucha contigo por compartir mi corazón? Arráncalo de allí, y reina solo, el Señor de cada movimiento allí. Entonces mi corazón será libre de la tierra, cuando haya encontrado reposo en ti. La subsistencia de Cristo. El terreno sobre el que ahora caminamos es desconocido incluso para la mayoría del pueblo de Dios. Tal ha sido la deterioración espiritual y teológica del último siglo, aunque era familiar para los santos mejor enseñados de los tiempos de los puritanos y de quienes le siguieron, que el Hijo de Dios es coigual con el Padre y el Espíritu, y que hace 2000 años la palabra se hizo carne y fue hecho semejante a los hombres, todavía es firmemente sostenido, y lo será por todas las almas verdaderamente regeneradas, que es la unión de las naturalezas divina y humana en su maravillosa persona lo que lo capacita para su oficio mediador, también se aprende más o menos claramente. Pero ahí es donde la luz de casi todos los cristianos se detiene. Que el Dios hombre subsistió en el cielo antes que el mundo fuera es una verdad bendita que se ha perdido para las últimas generaciones. Un lector reflexivo que medita en un verso como Juan 6, versículo 62, seguramente se sentirá desconcertado. ¿Qué pues, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Marquemos bien que nuestro Redentor allí habló de sí mismo no como el Hijo antes de encarnarse. Pero aunque seamos ignorantes de esta preciosa verdad, los santos del Antiguo Testamento fueron instruidos en ella, como evidencia el Salmo 80, donde Asaf ora: «Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste». Versículo 17. Sí, el hombre Cristo Jesús, tomado en unión con él mismo por la segunda persona de la Trinidad, subsistió ante el Padre desde toda la eternidad, y fue el objeto de la fe de los santos del Antiguo Testamento. Cuando se presenta por primera vez, la última afirmación parece ser un misticismo desenfrenado o una herejía flagrante. Lo sería si hubiéramos dicho que el alma y el cuerpo del Hijo del Hombre tenía alguna existencia antes de que naciera en Belén. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Lo que afirma la palabra escrita es que el mediador, Cristo en sus dos naturalezas, tuvo una real subsistencia ante Dios desde toda la eternidad. Primero, Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, versículo 20. Fue elegido por Dios para ser la cabeza de toda la elección de la gracia. Isaías 42, versículo 1. Pero más, no solo fue el propósito de Dios que el mediador, el hombre Cristo Jesús unido a la palabra eterna, Juan 1, versículos 1 y 14, tuviera una existencia histórica cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, versículo 4, sino que tuvo una subsistencia actual ante él mucho antes de eso. Pero, ¿cómo pudo ser esto? Al buscar la respuesta, nos ayudará a contemplar algo que, aunque no sea estrictamente análogo, en un plano inferior sirve para ilustrar el principio. Hebreos 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega usada aquí para definir la fe se refiere a esta propiamente como una substancia real. Se opone a lo que es solo una imagen de la imaginación. Es la antítesis de la fantasía. La fe da una sustancia real en la mente y en el corazón de las cosas que aún están por venir, de modo que se disfruta ahora y su poder se experimenta en el alma. La fe se aferra a las cosas que Dios ha prometido para que se vuelvan presentes de hecho.
Si la fe posee el poder de agregar realidad a lo que aún no tiene actualidad histórica, si la fe puede disfrutar en el presente de lo que aún es futuro, ¿cuánto más pudo Dios dar al mediador una subsistencia de pacto siglos antes de que naciera? En consecuencia, Cristo fue el Hijo del Hombre en el cielo, secretamente ante Dios, antes de convertirse en el Hijo del Hombre abiertamente en este mundo. Como Cristo declaró de su Padre en el lenguaje de la profecía, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Isaías 49, versículo 2. Notemos que los versículos siguientes se refieren al pacto eterno. La aljaba de Dios es una expresión precisa para denotar el secreto y la seguridad en los que estaba oculto el propósito de Dios. Muchos pasajes hablan de este tema maravilloso. Quizás el más claro y detallado sea Proverbios capítulo 8. El término sabiduría, en el versículo 12, es uno de los nombres de Cristo. Primera de Corintios 1, versículo 24. Que sabiduría se refiere a una persona es claro, en el versículo 17, y a una persona divina, versículo 15. Todo el pasaje, del versículo 13 al 36, tiene a Cristo en vista, pero en qué carácter no ha sido discernido claramente. Aunque es evidente que lo dicho en los versículos 15 al 16, 32 al 36, solo podría aplicarse a una persona divina, debería ser igualmente claro que algunos términos, de los versículos 23 al 24 y siguientes, no pueden predicarse del Hijo de Dios, contemplado solo como coeterno y coigual con el Padre. No se podría decir que Cristo fue alguna vez engendrado. De todos los términos utilizados en Proverbios 8, versículos 13 al 36, debería ser evidente que algunos son imposibles de entender como deidad de Cristo, considerado por separado, como otros de ellos no pueden ser de su humanidad únicamente. Pero las dificultades desaparecen una vez que vemos que todo el pasaje contempla al mediador, el Dios hombre en sus dos naturalezas. El hombre Cristo Jesús, unido a la segunda persona de la deidad, fue poseído, versículo 22, por el Dios triuno desde toda la eternidad. Notemos algunas cosas sobre este pasaje maravilloso. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Proverbios 8, versículo 22. El hablante es el mediador, quien tuvo una subsistencia de pacto ante Dios antes de que el universo llegara a existir. El hombre Cristo Jesús, tomado en unión con el Hijo Eterno, fue el principio del camino del Dios triuno. Es difícil hablar de asuntos eternos como primero, segundo y tercero, sin embargo, Dios los estableció en las Escrituras para nosotros y es permisible usar tales distinciones para ayudar nuestra comprensión. El primer acto o consejo de Dios tuvo relación con el hombre Cristo Jesús. Fue designado para ser no solo la cabeza de su iglesia, sino también el primogénito de toda la creación. Colosenses 1, versículo 15. La predestinación del hombre Cristo Jesús a la gracia de unión divina y gloria fue el primer decreto de Dios. En la cabeza del rollo del libro estaba escrito de él. Hebreos 10, versículo 7. Compárese con Isaías 42, versículo 1 y Apocalipsis 13, versículo 8. La persona del mediador Dios hombre fue el fundamento de todos los consejos divinos. Efesios 3, versículo 11. 1, versículos 9 al 10. Fue ordenado ser la piedra angular sobre la cual descansaría toda la creación. Como tal, el Jehová triuno lo poseyó o abrazó como un tesoro en el que se guardaban todos los consejos divinos, como un agente eficiente para la ejecución de todas sus obras. Como tal, es tanto la sabiduría de Dios como el poder de Dios ejecutivo, siendo un vehículo perfecto para expresarse. Como tal, fue el principio del camino de Dios. El camino de Dios significa la realización de sus decretos eternos, la realización de sus propósitos por dispensaciones sabias y santas. Isaías 55, versículos 8 al 9. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Versículo 23. Esto no podría ser dicho del Hijo mismo, pues como Dios no era capaz de ser establecido.
Pero, ¿cómo podría ser establecido como el mediador Dios-hombre? Por arreglo mediador, por constitución de pacto, por subsistencia divina antes de la mente de Dios. Desde el seno de la eternidad, en el consejo de paz. Zacarías 6, versículo 13. Antes de todos los mundos, Jesucristo estaba en su carácter oficial establecido. Antes de que Dios planeara crear cualquier criatura, primero estableció a Cristo como el gran arquetipo y original. Había un orden en los consejos de Dios así como en la creación, y Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas. El verbo hebreo para establecer es ungir, y debería haber sido traducido así. La referencia es al nombramiento e investidura de Cristo con el oficio de mediador, lo cual fue hecho en el pacto eterno. Toda la gloria que nuestro Señor posee como mediador le fue concedida entonces bajo la condición de su obediencia y sufrimientos. Por lo tanto, cuando terminó su obra, oró: «Glorifícame tú, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Juan 17, versículo 5. La gloria que se menciona expresamente allí es el lugar exaltado que se le había dado como la cabeza de toda la creación. En las transacciones intemporales del pacto eterno, en el honor único que se le había concedido como el principio del camino de Dios, el primogénito de toda la creación, él tenía esta gloria. Por la manifestación abierta de ella, él oró y fue respondido en su ascensión. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, versículo 27, esto tiene una referencia inmediata a la creación material, pero está incluido en una descripción de Cristo en su oficio mediador y se refiere a la disposición del decreto eterno sobre la salvación de la Iglesia, la cual fue un acto de la sabiduría divina y de la complacencia del Padre en él como su consejero y trabajador en la obra de la creación. La frase «cuando ponía al mar su estatuto» significa cuando Dios estableció las disposiciones eternas para la salvación de los creyentes, simbolizados por el mar. La sabiduría aquí mencionada es Cristo, y su gozo delante de Él, versículo 30, indica la complacencia del Padre en el plan de redención propuesto por el Hijo. Traído a la luz del seno de los decretos de Dios, traído a la luz en la subsistencia del pacto antes de la mente divina, traído a la luz como la imagen del Dios invisible, traído a la luz como el hombre Cristo Jesús, según cuya semejanza fue creado Adán. Aunque Adán fue el primer hombre por manifestación abierta en la tierra, Cristo tuvo la prioridad mientras subsistía secretamente en el cielo. Adán fue creado a imagen y semejanza de Cristo mientras realmente, pero secretamente, subsistía en la persona del Hijo de Dios, quien, en la plenitud del tiempo, nació abiertamente. Con él estaba yo ordenándolo todo. Versículo 30. Genesius dice que el verbo hebreo aquí está conectado con uno que significa apoyar, sostener, sustentar, y por lo tanto, alguien en quien uno puede apoyarse con seguridad. Se traduce como nodriza en Ruth 4, versículo 16, y en 2 de Samuel 4, versículo 4. Como los hombres confían a sus hijos a una nodriza para que los alimente y los eduque, así Dios confió sus consejos a Cristo. La palabra hebrea también significa arquitecto principal. Cristo tomó el tejido del universo sobre sí mismo para idear su estructura con la habilidad más exquisita. Es similar a la palabra hebrea men, que tiene las mismas letras que el verbo al que se refiere Genesius, solo con diferentes puntos vocálicos. Que benditamente lo describe a él, que podía ser confiado para llevar a cabo el propósito del Padre. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, versículo 30. No se trata absolutamente del mutuo deleite eterno del Padre y del Hijo, que surge de la perfección de la misma excelencia divina en cada persona, pero claramente se refiere a los consejos de Dios sobre la salvación de la humanidad por medio de aquel que es su sabiduría y poder para ese fin. El consejo de paz era entre Jehová y el renuevo, Zacarías 6, versículo 13, o el Padre y el Hijo como iba a encarnarse, porque en eso fue
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, para ser Salvador y Libertador, por medio de quien se cumplirían todos los consejos de Dios, y esto por su propia voluntad y concurrencia con el Padre. Y tal fundamento fue establecido para la salvación de la Iglesia en esos consejos de Dios, como se transaccionaron entre el Padre y el Hijo, que se dice, la vida eterna que Él prometió desde antes del principio de los siglos. La persona de Cristo. Segunda parte de los atributos y excelencias de Cristo. Por Arthur Walkington Pink. Colgado en el madero.